bienvenidos a esta primera clase de acercamiento al cine de Almodóvar. En esta oportunidad vamos a comenzar con las etapas y vamos a hablar de la etapa experimental, que sería la primera de la filmografía de Pedro Almodóvar. Las películas que se extraen de esta etapa son Pepe y Lucibón y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones, Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Además de eso, vamos también a dar un repaso por lo que fue la dictadura franquista y su final, de manera muy resumida, porque la verdad es que nosotros, en primera instancia, no somos españoles. Y segundo, lo que a nosotros nos atañe con esta materia es el cine de Pedro Almodóvar. Vamos también a hablar un poquito de los años 80 y lo que fue la movida madrileña, cerrando con Pedro Almodóvar y su etapa. Sin más preámbulo, comenzamos con esto, la etapa experimental. Fue instaurada en 1939 y se caracterizó por la concentración de poderes, la eliminación de los partidos políticos, el dominio total de los medios de comunicación y la censura. Quien se opusiera a la dictadura podía ser ejecutado. Contó con el apoyo del ejército y de la iglesia, y era esta última la que se encargaba de todo lo relacionado con el tema de la educación en España. También tuvo el apoyo de la clase alta, mientras que la clase media se hizo la vista gorda y la clase baja era vigilada. ¿Por qué? Porque se creía que ellos eran los perdedores de la guerra civil española. A su vez, hubo una crisis grande a nivel económico, hubo despidos, reducción de salarios y también hambruna. Esto duraría hasta 1975, con la muerte de Franco. Se proclama el rey Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? El gobierno de España cambió de una dictadura a una democracia. Se abolió la censura cinematográfica y en su lugar empezó a entrar en vigencia la clasificación de películas según edades diversificadas. Se liberalizaron los anticonceptivos. Se despenalizó el adulterio. ¿Aló? Ajá. No me estés llamando para la casa. Se estableció la libertad de expresión. Esto al prohibir todo tipo de censura contra los medios de comunicación. Y con todo esto, España llegaría a una década sin precedentes. Los años 80. La España de los 80 se nos presenta como una etapa completamente llena de cambios, marcando así el inicio de la transición, que cerró por completo la época de la dictadura y le dio paso a la democracia. España, que en su entonces era una sociedad completamente rural y católica, ahora pasaría a ser mucho más urbana y también más laica. La religión dejaría de ser un problema. Madrid empezó a enterarse de lo que pasaba en el mundo y retomaba el protagonismo cultural del país. Los jóvenes crearon una cultura basada en la música, moda y diversión. Las películas también tendrían protagonismo. Muchas incluyeron temas de sexo, drogas, música e historias de la dictadura y sus problemas. Se despierta el deseo de hacer de la libertad una forma de vida. La época del destape, de dejar atrás los complejos y todo lo que se quiso y no se pudo hacer por temor a la dictadura. La movida madrileña fue un movimiento contracultural que da inicio en los primeros años de la transición posfranquista y rápidamente se extiende hacia otras ciudades y provincias con el nombre genérico de la movida. Esto hasta su finalización a mediados de los 80. Fue parte de un gran cambio cultural e ideológico al que se abriría la sociedad española y rápidamente tomaría mucha importancia a nivel sociológico y nacional, incluyendo así a los políticos, que rápidamente se interesaron en descubrir qué estaba pasando con este movimiento. Es célebre el caso del entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que había estudiado desde un punto de vista sociológico la cultura juvenil. ¡Roqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. El apoyo de los políticos con la movida madrileña pretendía ser también un punto de inflexión entre la España franquista y la España moderna que se estaba formando. La imagen de un país completamente adaptado a la modernidad
o por lo menos en vías de estar en ella, ayudó también en el entorno internacional. Todo esto a fin de lavar la imagen negativa que se había formado de España a raíz de casi 40 años de dictadura. Fue un despertar para la sociedad española hacia una nueva manera de ver la vida, donde casi 40 años de dictadura ya habían sido suficientes. Madrid fue el epicentro de esta explosión cultural, que pasó del blanco y negro de la dictadura al color de la libertad, de estar restringidos a una apertura muy grande por parte de todas las artes. Había una inquietud por crear, por hacer cosas que hasta entonces no se habían podido hacer. Había gente que no había hecho nada y buscaba expresarse a como diera lugar. Todo el mundo experimentaba. Había un estilo muy libre, colorido, cada quien hacía lo que quería, con un toque distinto y muy rebelde. El fenómeno coincidió con la despenalización de la homosexualidad, el resurgimiento del feminismo y una sociedad más laica. A todo esto también se le sumó el boom de algunas drogas y la aparición del SIDA. Los medios de comunicación también jugaron un papel muy importante en la movida madrileña. En el caso de la radio y la televisión, ayudaron a dar a conocer a bandas y artistas nuevos, proyectaron sus canciones y también les ayudaron a conseguir fama y éxito nacional e internacional. Tanto que hoy en día muchas de esas bandas son conocidas como de culto. Ejemplo de ellas son Radio Futura, Parálisis Permanente, Caca Deluxe y Alaska y los Pegamoides, que luego pasaría a ser Alaska y Dinarama, demostrando así que la movida madrileña no solamente le trajo buena música a España, sino también al resto del mundo. Es un cine cuyos protagonistas son personajes de la contracultura y también el ámbito underground. Si bien en España ya se había hecho un cine con protagonistas de clase humilde o situación económica bastante baja, el cine de la movida lo que busca es que estos tengan ahora un toque distinto, que sean estrafalarios, que sean radicales. La intención de este cine es descolocar al espectador más allá de que se sienta identificado con ellos. Y la figura de este cine fue, por supuesto, nuestro querido Pedro Almodóvar. Amor de rata, amor de cloaca, amor de alcantarilla, amor de basura. Pedro Almodóvar se abre paso en el cine español de una manera rompedora y completamente rebelde. Empieza a mostrar así transgresiones que no estaban nada bien para la sociedad española en su momento. Almodóvar empieza a mostrarnos filias sexuales, homosexualidad, consumo de drogas y prostitución. Todo esto de la mano de una combinación entre lo moderno y lo tradicional, con personajes completamente rebeldes y bastante extravagantes. Pepi, una chica que vive sola en su apartamento de Madrid, es violada por un policía, quien termina arruinando sus planes para vender su virginidad. Ante esto, y en venganza, ella decide conocer a su esposa, a quien convence de tomar clases de costura. Durante las sesiones también se les unirá Bomb, amiga de Pepi, quien terminará por completar este trío de amigas bastante particulares que terminarán viviendo todo el desenfreno de la movida madrileña. A mi disposición entera. Las críticas de la época atacaron a la película por un humor bastante particular. Eso y una que otra transgresión. Por ejemplo, el caso de la violación del policía a Pepi. Además de esto, también se le atacó de que tenía una técnica cinematográfica bastante pobre. Y es que después de todo, Almodóvar comenzó esta película cuando aún estaba trabajando como un empleado de Telefónica y filmaba la película en sus ratos libres. Sin embargo, Pepi Lucibón y otras chicas del montón pasaría a la historia al ser prácticamente un documento fílmico de la movida madrileña.
música tan alta no leía nada. ¿Qué quería? Que soy policía, ¿no has visto la galletita? Es que soy miope. Pues yo no. Y vivo ahí enfrente, en una de esas ventanas. Me han llamado mucho la atención tus macetitas. Son bonitas, ¿verdad? Cállate, que se te va a caer el pelo. Es droga. ¿Es que me chupo el dedo? Y hablando de chupar, ¿qué te parece este conejito en su salsa? Así, a la vista. Te rechupete. Para esta película, Almodóvar presenta una serie de transgresiones que no se habían visto en el cine español y que por supuesto dejaron en shock a más de uno. Algunas de ellas fueron: Pepi cultivando plantas de marihuana en su balcón, un policía que decide chantajear a Pepi con sexo a cambio de su silencio y para colmo termina violándola, el plan de Pepi de vender su virginidad, la famosa escena de la lluvia dorada en la que Bond orina a Lucy y ésta siente placer, el sadomasoquismo de Lucy, erecciones generales, un concurso varonil en el que aquel participante con el pene más grande gana, un hombre boyerista desconocido y su esposa barbuda. Esto marcará también parte del humor absurdo de algunas películas de Almodóvar. Además de esto, también se percibe en Almodóvar lo que será su sello de autor a futuro, mismo que lo caracterizará por un humor bastante ácido y personajes fuertes femeninos fuera de lo común. La producción de Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón tuvo muchos percances, extendiéndose entre 1977 y 1980. El rodaje se inició prescindiendo de todos los permisos para filmar en la vía pública, por lo que se trató de verdaderos rodajes clandestinos. Eso y que tampoco se les pagó a los actores, lo que lo convertía en un rodaje entre panas. Al final, un productor se interesó en el proyecto y decidió darle algo de financiamiento. Se rodó en torno a las 500.000 pesetas, lo que hoy serían aproximadamente 3.000 euros. Aunque se logró reunir un presupuesto para el rodaje, lo cierto es que este no era suficiente para muchos decorados. De ahí que buena parte de las escenas de interiores se rodasen en casa de amigos o de los propios actores. Después de todas las críticas que sufrió Pepi Lucy Bomb, aún así se convirtió en un documento de la movida madrileña. ¿Por qué? Porque en él se plasmó lo que los jóvenes querían expresar, querían ser libres, querían crear lo que ellos sencillamente querían. Almodóvar comenzó también escribiendo en historietas, escribiendo también bajo un seudónimo que fue Patti Difusa y que él mismo también le servirá para publicar un libro e incluso muchísimas, pero muchísimas cosas más. El hecho de que Pepi Lucy Bomb saliera a España solamente fue el inicio de lo que sería la libertad para muchos. En el caso de la movida madrileña. Y también sería así el inicio de lo que sería el monstruo de Pedro Almodóvar, con una filmografía que da un total de 40 años de trayectoria. Laberinto de Pasiones nos habla de Risa, el hijo de un emperador árabe que se encuentra perdido por completo en el vicio y el libertinaje de la movida madrileña. En el camino conoce a Sexilia, una joven ninfómana, de la que quedará perdidamente enamorado. Teniendo esta pareja como hilo central de nuestra historia, también se desarrollarán diversas subtramas, lo que hará de esta película un auténtico laberinto, no solamente de pasiones, sino también de personajes, cada quien más estrafalario que el otro. Goza más, mírale a él con ojos lúbricos. Mírale, acércate a la broca. Deseas tanto esa broca. Sí, trata de lamerla. Trata, sí, te gusta. La película tiene un enfoque hacia el amor y el sexo, ocurriendo desde luego en Madrid, durante la movida madrileña, en un periodo de despertar sexual. Siguiendo con lo transgresor, Almodóvar nos presenta una historia de incesto a la que se le añaden también espionaje islamista, suplantación de identidad y el inicio sexual infantil. La ciencia también tendrá su apartado, con un doctor que ha desarrollado un nuevo método de fertilidad
del que han resultado un sexteto de periquitos y una niña probeta. Empezaremos a ver planos subjetivos y sugerentes en Almodóvar, como lo son la mirada de Sexilia a las entrepiernas masculinas, denotando así la fascinación de ésta hacia el sexo. Es con Laberinto de Pasiones que Almodóvar empieza a tomar en cuenta varios aspectos narrativos, poniendo mayor énfasis en la manera de cómo contar las cosas que en la historia en sí. Es por eso que con Laberinto empezamos a ver recursos tales como los flashbacks y también la voz en off, cosas que ayudarían en el futuro a Almodóvar. También vemos en esta película una estructura completamente circular. Sus protagonistas comienzan en la misma escena juntos, sin conocerse, pero terminan en la secuencia final completamente juntos y enamorados. Sin proponérselo, Almodóvar hace un retrato de varios sectores de la sociedad. En él encontramos desde miembros de la realeza como la exemperatriz y el príncipe, hasta de la alta sociedad, representada por Sexy y su padre. La clase media la vemos en Angustias y su madre, y la clase baja la encarnan Ketty y su padre, lo que convierte a esta película no solo en un laberinto de pasiones, sino en un laberinto de clases interrelacionadas. Con esta película Almodóvar consigue un mayor presupuesto que el de Pepe y Lucy Bon, que no era prácticamente nada, lo que le permite también hacer una producción mucho mejor. Además, Laberinto de Pasiones también significará el debut protagónico de Cecilia Roth, que también estará con Pedro Almodóvar en Todo sobre mi madre. A su vez, es uno de los primeros papeles que tiene Antonio Banderas en el cine español, marcando así con una larga amistad y también una larga relación laboral con Pedro. De hecho, hay quienes dicen una cosa: antes de Tim Burton y Johnny Depp estuvo Pedro Almodóvar y Antonio Banderas. Entre Tinieblas nos cuenta la historia de Yolanda, una cantante drogadicta que huye de la policía al haber asesinado accidentalmente a su novio de una sobredosis. Es en su vida que termina por caer en el convento de las redentoras humilladas, aquellas que no solamente redimen chicas, sino que se encargan de vivir unas vidas bastante particulares. Esta película también supone un cambio para Pedro Almodóvar en su filmografía, quien venía de hacer Pepe y Lucy Bon y otras chicas del montón y Laberinto de Pasiones, películas consideradas como muy alocadas. Es con Entre Tinieblas que da su primer cambio, se adentra en el drama, donde lo primero que tiene relevancia por encima de todo son los sentimientos de los personajes. Si bien esta película marca un cambio para Almodóvar, continúa con su esencia al ponerle a las monjas unos nombres bastante peculiares: Sor Perdida, Sor Rata de Callejón, Sor Estiércol y Sor Víbora, cada una de ellas con unas características únicas. Sor Perdida es una obsesiva de la limpieza, encargada de cuidar un tigre como si se tratara de un niño, mostrando también el toque surrealista que pasa por la cabeza del director. Sor Rata de Callejón escribe novelas populares de éxito utilizando un seudónimo. Sor Estiércol es aficionada a los ácidos y a imponerse castigos dolorosos. Sor Víbora confecciona vestidos para vírgenes que perfectamente podrían estar en cualquier pasarela. Y esta también tiene un interés amoroso hacia el cura de la iglesia, mismo que es correspondido. Es con esta película que Almodóvar critica por primera vez a la Iglesia Católica, y también lo hará en La Ley del Deseo y La Mala Educación, demostrando así que en los lugares considerados como más sagrados también habitan cosas bastante profanas. Como por ejemplo la adicción de la Madre Superiora a las drogas, e incluso su intención de ejercer un chantaje con el fin de mantener el subsidio para el convento. Todo esto equilibrándose con la fascinación por algunas actrices de cine como Ava Gardner, Brigitte Bardot o Marilyn Monroe. Es en esta película que Almodóvar empieza a jugar con los estereotipos femeninos. En el caso de la Madre Superiora, que debería ser una imagen que veamos como algo noble, algo que nos lleve a la consolación e incluso nos haga estar en los buenos pasos, algo completamente diferente. Esta madre no solamente es drogadicta, sino que quiere mantenerse convento a como dé lugar y de paso busca ejercer chantaje,
demostrando así que Almodóvar no solamente es transgresor mostrando cosas escatológicas, sino que también lo puede ser dándole un giro de 180 grados a lo que deberían ser las cosas y las buenas costumbres. Lo paradójico de esta película es que estas monjas tienen una religión, pero cada día y cada minuto que pasa están más alejadas de Dios. De hecho, cada quien decide independizarse y deciden también cumplir con sus sueños. Sor Víbora decide no solamente continuar con sus vestidos, sino también hacer una vida amorosa con el cura de la iglesia. Es también con esta película que veremos cómo Almodóvar empezará a marcar precedentes en cuanto al manejo de la figura femenina en su filmografía. Vemos que estas monjas están decididas a todo, tienen una autonomía bastante grande y empiezan a ser temerarias, cosa que vemos en las mujeres de Almodóvar en sus películas. En esta película también ocurre algo bastante curioso y se da en los primeros minutos de la misma. En el flashback en el cual Yolanda conoce a la Madre Superiora y a Sor Estiércol, vemos cómo en el medio de las dos está un póster de Mick Jagger, vocalista y frontman de los Rolling Stones. Si pensamos un poco, los mismos tienen una canción que se llama Simpatía por el Diablo. Podemos decir entonces que Mick Jagger estaría encarnando al diablo de cierta forma. ¿Y las monjas qué vienen a hacer? Una representación de Dios, de la iglesia. Es así como vemos a Dios y al diablo juntos en un mismo cuadro. Puede ser un poco intenso, puede ser un poco volado, pero las cosas siempre están por algo en el cine. Dirección de arte, muchachos. Nada te debo, nada te pido. Narra la vida de Gloria, una asistenta que vive frustrada, anímica, afectiva, sexual y económicamente. Además de esto, y como si fuera poco, vive con un esposo completamente machista, una suegra bastante egoísta y 2 hijos, uno bastante promiscuo y el otro un drogadicto, poniéndole así la joya del pastel a la crisis económica de los años 80 en España. Métodos anticonceptivos. Se me ha quemado un poco el pollo. Joder, nunca estás en lo que estás. No te preocupes. Solo se me ha churruscado un anca y me la voy a comer yo. Tú te comes todos los días. Bueno, pues tráeme un poco de jamón, Balú. ¿Jamón? Acabo de sacar lo último y es para el bocadillo de Miguel. ¿Usa usted algún método anticonceptivo? Sí. Ah, bueno. En esta película Almodóvar no solamente nos narra las vivencias de Gloria, sino también la convivencia entre la España tradicional y rural, encarnada en su esposo machista, y en la moderna y urbana, como lo son sus 2 hijos, narrando así cómo poco a poco España se iba modernizando o trataba de hacerlo. El resto de los personajes de la película, aunque son retratos miserables, contienen elementos que diseccionan la sociedad de los años 80 en España. Los hijos son paradigma de nuevos comportamientos públicos en la sociedad española, la homosexualidad y la drogadicción. El consumo de drogas continúa estando penado en España, pero ya no se esconde, y la prostitución sigue más presente que nunca. La película muestra el inicio del fin de la familia tradicional española. Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, las relaciones familiares cambian y los núcleos se hacen más inestables. En esta película es la muerte del padre lo que ocasiona la ruptura de la familia de una vez por todas. Gloria va tomando conciencia de todas las humillaciones que su esposo le ha hecho a lo largo de su vida, y en un punto culminante decide asesinarlo. Luego de esto, continúa con su vida y decide empapelar su casa, tomando la ayuda de Vanessa, la hija de su vecina. Esta escena también podemos tomarla como un homenaje cinéfilo, específicamente a Carrie, ya que la niña empieza a empapelar la pared con telequinesis. Porque tengo que descolgarlo todo y empapelar. Si quieres te ayudo. No, gracias. Tú eres muy pequeñita. Lo haré yo sola. Yo lo sé hacer, mira. Vanessa, ¿tienes poderes? Sí, desde pequeña. ¿Hay que hacer algo más? Pues de momento, empapelar la cocina. Pues yo te lo hago.
Así como Pepi Lucibón y otras chicas del montón sirvió para hacer un documento de la movida madrileña, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sirve como documento para reflejar todo el maltrato que se le daba a la ama de casa obrera en Madrid durante la transición política. Es a mitad de los 80 donde poco a poco empiezan a tener mayor relevancia no solamente política, sino a nivel empresarial las mujeres. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es el retrato más patético de los españoles hacia la mujer en esta década. En esta etapa Pedro Almodóvar también empieza a tocar lo que sería el neorrealismo y le empezaría a dar su protagonismo a la figura femenina, misma que tendrá gran relevancia en el resto de sus películas. Así, también Pedro Almodóvar ganará una gran suma de seguidores, también algunos detractores, y esta etapa daría paso a una nueva, de la que se extraerá el éxito internacional Mujeres al borde de un ataque de nervios. Muchachos, llegamos así a nuestra primera actividad, que es la opinión almodovariana número 1. ¿Qué es la opinión almodovariana? La opinión almodovariana es sencillamente un comentario que tengan sobre estas etapas que vimos tomando en cuenta una película. Pueden agarrar Pepi Lucibón y otras chicas del montón, pueden agarrar Laberinto de Pasiones, pueden agarrar Entre Tinieblas y pueden agarrar ¿Qué he hecho yo para merecer esto? El comentario sencillamente que tenga que ver con lo que vimos en esta clase. Un ejemplo de ello puede ser: me parece que Almodóvar es un cerdo asqueroso transgresor porque sencillamente lo que estaba era mostrando una España falta de cultura y falta de una identidad e idiosincrasia que correspondiera con los valores que antes nos devolvía el franquismo. Cualquier cosa. Lo importante, muchachos, es que lo hagan, que, ¿sabes?, participen. En eso radica la opinión almodovariana. No solamente que vean la película, sino que también puedan hablar de ella. Entonces, una vez que tengan este comentario, me lo van a enviar por correo, colocándole de asunto opinión almodovariana 1 y su nombre. Eso es todo referente a esta opinión, muchachos. Los espero. Y así terminamos con esta primera clase, muchachos. Será hasta la semana que viene.